En las colinas tranquilas de Umbría, donde el susurro del viento se mezcla con el murmullo de los riachuelos y el tiempo parece caminar más lento, nació una niña cuya vida cambiaría para siempre la historia de miles. Allí, en el pueblo de Rocaporena, rodeado por olivares y campanas que repican al atardecer, una pareja anciana elevaba al cielo la plegaria más sencilla y más profunda de todas: tener un hijo. Antonio Lotti y Amata Ferri eran conocidos por su bondad y su paz. Los llamaban los pacificadores de Jesús, pues entre guerras de honor y familias enfrentadas, ellos llevaban la palabra que calmaba y la oración que unía. Pero en su hogar reinaba un silencio que no lograban llenar, el silencio de la ausencia de un hijo. Una noche, mientras las estrellas temblaban sobre los tejados del pueblo, Amata tuvo un sueño. En él, un ángel descendía con un resplandor imposible de mirar directamente y con voz suave le decía que su oración había sido escuchada. Tendría una hija que no solo sería una bendición para su familia, sino una guía para miles. Al despertar, con el corazón temblando entre la incredulidad y la esperanza, corrió a contárselo a Antonio. Aquella misma noche, se arrodillaron juntos, y con lágrimas en los ojos, dieron gracias al cielo por una promesa que aún no se había cumplido, pero que ya sentían viva en sus corazones. Poco después, Amata quedó embarazada. La noticia corrió por todo el pueblo como un susurro milagroso. Y en una primavera particularmente florecida, el 22 de mayo de 1381, nació la pequeña Margarita, a quien más tarde llamarían simplemente Rita. El día de su nacimiento ocurrió algo que dejaría una marca imborrable en la memoria de todos los presentes. Mientras dormía en su cuna, un enjambre de abejas blancas entraba y salía de su boca sin causarle daño alguno. Volaban a su alrededor como si fueran mensajeras de un misterio celestial. Algunos sintieron miedo. Otros, como Antonio y Amata, vieron en aquello una señal clara: Dios había elegido a su hija para algo grande. Desde pequeña, Rita mostraba una sensibilidad distinta. Mientras otros niños jugaban y corrían, ella se recogía en oración. En una pequeña esquina de la casa, donde había un oratorio sencillo, pasaba horas hablando con Dios. A los 6 años, Amata la encontró llorando frente a un crucifijo de madera. Le preguntó qué hacía ahí, sola. Y la niña, con los ojos llenos de luz, respondió: pienso en lo que Jesús sufrió por nosotros. Yo quiero amarlo, pero no sé cómo hacerlo. Amata la abrazó con ternura y le explicó que cada acto de amor, cada gesto de bondad, era una forma de demostrar ese amor. Desde ese día, Rita convirtió cada día en una ofrenda. Ayudaba a los enfermos, visitaba a los tristes, repartía pan entre los que no tenían que comer. Su dulzura era como el zumbido de aquellas abejas que la rodearon al nacer, constante, suave, pero poderosa. A medida que crecía, su belleza y bondad se hacían notorias. Y aunque en su corazón había un llamado profundo a consagrarse a Dios, sus padres pensaban en un futuro seguro para ella. Como era costumbre en esa época, comenzaron a buscarle un esposo. La decisión llegó como una noche sin luna. Paolo Mancini, un joven de buena posición, pero conocido por su temperamento violento y su implicación en las venganzas familiares. Rita, con el corazón quebrado, aceptó aquel destino, convencida de que tal vez esa era la voluntad de Dios. Quizás, pensaba, podría ser una luz en medio de la oscuridad. Y así, a los 16 años, vestida de blanco pero con el alma en silencio, se convirtió en esposa. La vida con Paolo no fue fácil. Las noches eran tensas. El dolor parecía una sombra permanente en su hogar. Pero Rita nunca dejó de amar. Cada vez que Paolo llegaba herido o con el alma llena de rabia, ella lo recibía con pan caliente y una palabra que nacía del Evangelio. Poco a poco, sin saber cómo ni cuándo, Paolo empezó a cambiar. Sus ojos se suavizaron. Su voz dejó de alzarse. En una noche especialmente amarga, después de perder a un amigo en una pelea, Paolo se quebró. Se sentó junto a Rita y preguntó por qué lo amaba todavía. Ella tomó sus manos y le dijo: porque veo en ti lo que Dios ve, un corazón que puede cambiar. Y con esa frase, comenzó la transformación de un hombre que había vivido toda su vida en el odio.
Tuvieron 2 hijos gemelos. Durante un tiempo, la paz pareció habitar por fin en su hogar. Pero la violencia no perdona y el pasado volvió a cobrar su precio. Una tarde, Paolo fue emboscado y asesinado. El golpe fue devastador. Rita no solo perdió a su esposo, sino también la frágil paz que había construido con tanto sacrificio. Sus hijos, adolescentes, juraron vengarse. Rita, en su dolor de madre y esposa, suplicaba a Dios cada noche. Prefería verlos morir antes que verlos consumirse por el odio. Y su oración fue escuchada. Los jóvenes cayeron gravemente enfermos. Rita los cuidó día y noche, sin despegarse de su lado. Cuando la fiebre alcanzó su punto más alto, le suplicó que perdonaran. En su último aliento, con una lucidez serena, le prometieron que así lo harían. Murieron en paz. Y aunque el dolor de Rita fue indescriptible, su alma encontró consuelo. Había roto el ciclo de violencia. Había salvado a sus hijos del pecado. El invierno en que los enterró, un milagro pequeño pero profundo ocurrió. Sus hijos, antes de morir, le habían pedido higos frescos. Y aunque era una estación fría, Rita oró y fue al huerto. Entre las ramas cubiertas de escarcha, encontró 2 higos maduros. Los llevó a sus hijos, quienes los comieron con una sonrisa. Fue el milagro del huerto. El milagro del amor de madre. Con el corazón herido, pero con la fe más viva que nunca, Rita se encontró sola en el mundo. Sin esposo, sin hijos, sin familia, solo ella y su Dios. Y en ese vacío tan profundo, volvió a florecer aquel antiguo deseo que había guardado desde niña, consagrarse por completo al Señor. Ya no había ataduras ni deberes familiares. Sentía que su alma clamaba por una vida de recogimiento, oración y entrega total. Así que se dirigió al convento agustino de Santa María Magdalena en Casia. En ese lugar, las monjas vivían alejadas del mundo, en silencio y devoción constante. Rita llegó con humildad, con la sencillez que la caracterizaba, y pidió ser admitida. Pero su petición fue rechazada. No por falta de fe, sino por las estrictas normas que exigían que las mujeres fueran vírgenes y no estuvieran vinculadas a conflictos de sangre. Y Rita, con su historia de matrimonio y tragedia familiar, no encajaba en ese perfil. La priora le habló con delicadeza, pero con firmeza. Le explicó que su historia, por dolorosa que fuera, no permitía una excepción. Rita bajó la cabeza y volvió a Rocaporena. No con enojo, no con reproche, sino con una determinación aún más profunda. Se encerró en oración. Dedicó sus días y noches a clamar a Dios, a pedirle una señal, una oportunidad, un milagro. Volvió una segunda vez al convento. La respuesta fue la misma. Una tercera vez. Otra negativa. Pero Rita no se quebró. No se cansó de esperar. Su corazón seguía creyendo que Dios abriría una puerta donde los hombres veían un muro. Una noche, mientras oraba en su pequeño cuarto, ocurrió algo que la llenó de asombro y esperanza. La habitación se inundó de una luz suave, y 3 figuras aparecieron ante ella. Eran San Juan Bautista, San Agustín y San Nicolás de Tolentino. Con rostros serenos y una paz que se sentía en el aire, le hablaron. Le dijeron que Dios había escuchado su clamor, que su perseverancia y fe habían tocado el cielo, y que ellos mismos la llevarían al lugar que le correspondía. Rita sintió como si su alma flotara, como si todo el peso del mundo desapareciera. Fue llevada milagrosamente, a través de las paredes del convento, hasta el altar principal, donde amanecía. Las monjas la encontraron allí, de rodillas, con el rostro iluminado por la luz del alba. Nadie supo cómo había entrado. Las puertas estaban cerradas. La priora, al ver lo sucedido, comprendió que estaba ante algo que no podía explicar. No fue ella quien la aceptó. Fue el cielo quien la trajo. Desde ese día, Rita se convirtió en parte de la comunidad. A pesar de su edad, comenzó su vida de novicia con una humildad que conmovía a todas. Se ofrecía siempre para las tareas más duras, limpiar los pasillos, cuidar a las enfermas, lavar la ropa en los inviernos más fríos. Nunca pidió privilegios.
Nunca buscó reconocimiento. Solo quería servir. Solo quería amar a Dios. Su espiritualidad era tan intensa que muchas monjas acudían a ella en busca de consejo. Su celda era pequeña, sencilla, pero irradiaba paz. Tenía un pequeño jardín donde cuidaba rosas y hierbas. Decía que las flores eran como las almas, necesitaban cuidado, paciencia y amor para florecer. Pero fue durante una predicación sobre la pasión de Cristo cuando ocurrió uno de los eventos más sobrecogedores de su vida. Mientras meditaba profundamente en los sufrimientos del Señor, Rita sintió un dolor agudo en la frente. Era como si una espina, invisible pero real, se clavara en su piel. Al tocarse, encontró sangre. Y no era una herida común. Era una llaga abierta, dolorosa, que nunca cerraría. Las monjas la cuidaban con devoción. Pero Rita nunca se quejó. Decía que era un regalo. Un pequeño reflejo del amor de Jesús. Un recordatorio de que el dolor, ofrecido con amor, podía transformarse en gracia. A partir de entonces, vivió recluida en su celda, no por obligación, sino por deseo. Quería pasar el resto de sus días en comunión constante con Dios. Y aún así, muchos acudían a su celda, buscando consuelo, buscando fe, buscando a alguien que supiera lo que era sufrir, amar y no rendirse. En sus últimos años, Rita enfermó gravemente. Su cuerpo se debilitaba cada día, pero su espíritu seguía encendido. Las monjas la visitaban con frecuencia y ella, aún desde su lecho, seguía siendo un faro para todas. Un día de enero, una prima vino a verla desde Rocaporena. Al verla tan débil, le preguntó si deseaba algo. Rita, con una sonrisa tenue, le dijo: una rosa de mi jardín, si es que Dios quiere. Era invierno. Las rosas no florecen bajo la nieve. Pero la prima, movida por la fe, fue a buscarla. Y allí, entre las ramas heladas y la escarcha, encontró una rosa roja. Viva, perfume suave, milagrosa. La llevó a Rita, quien al verla la tomó con manos temblorosas y dijo: gracias, Señor, por mostrarme que tu amor florece incluso en el invierno. El 22 de mayo de 1457, Rita entregó su alma a Dios. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar sin que nadie las tocara. Su celda se llenó de un aroma celestial. Durante días, el perfume no se desvanecía. Las monjas sabían que no era un adiós. Era el inicio de algo más grande. Después de su muerte, lo extraordinario no cesó. El cuerpo de Rita, lejos de seguir el curso natural de la descomposición, permaneció incorrupto. Su piel, aunque pálida, conservaba una expresión de paz tan profunda que quienes la veían sentían que solo dormía. Aquel aroma dulce que invadió su celda se mantuvo por días, y muchos lo interpretaron como señal de que los ángeles habían descendido a recoger su alma. La noticia de su muerte y de estos eventos milagrosos comenzó a esparcirse más allá de los muros del convento. Rocaporena, Casia y las regiones cercanas empezaron a recibir a personas que deseaban verla por última vez, orar junto a su cuerpo y pedir su intercesión. No pasó mucho tiempo antes de que los milagros post-mortem comenzaran a manifestarse. Uno de los primeros ocurrió durante su funeral. Entre los asistentes se encontraba una mujer llamada Lucía, que había perdido la movilidad de su brazo años atrás. Se acercó al féretro, con el corazón lleno de fe. Tocó el ataúd de Rita mientras susurraba una oración sencilla pero cargada de esperanza. En ese instante, sintió un calor recorrer su brazo, y por primera vez en mucho tiempo, pudo moverlo libremente. Los testigos presentes quedaron impactados. La historia se propagó como el fuego entre los olivos secos. Y lo que comenzó como un rumor, se convirtió en una certeza para muchos: Rita no había dejado de obrar desde el cielo. El flujo de peregrinos aumentó. Día tras día, personas llegaban a la capilla donde reposaba su cuerpo, algunos caminando durante días, otros con niños enfermos en brazos, ancianos, viudas, hombres sin trabajo, madres desesperadas. Todos con una súplica, todos con una lágrima, todos con una esperanza. La fama de Rita se expandió más allá de Umbría, cruzando las fronteras de Italia.
Pronto, en otros países de Europa, comenzaron a construir capillas en su honor. Se convirtió en la santa de lo imposible, la abogada de los casos perdidos, el refugio de quienes ya no tenían a dónde acudir. La Iglesia, ante la creciente devoción y los testimonios incesantes, decidió abrir un proceso formal. En 1626, el Papa Urbano VIII la proclamó beata, reconociendo no solo su vida ejemplar, sino los numerosos milagros que se le atribuían. Pero la devoción no se detuvo ahí. A finales del siglo XIX, el clamor de los fieles seguía creciendo. Nuevos milagros eran documentados, como el caso de un hombre que, tras perder la vista por un accidente, pidió ser llevado a la tumba de Rita. Al tocar el féretro, sintió una luz en su interior. Abrió los ojos y vio. En el año 1900, el Papa León XIII la canonizó oficialmente, elevándola al honor de los altares y declarándola santa de la Iglesia Católica. En su homilía, el Papa no solo habló de sus milagros, sino del testimonio que su vida representaba, una mujer que perdonó lo imperdonable, que amó sin medida, que creyó incluso cuando el mundo le quitó todo. Desde entonces, su basílica en Casia se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más visitados de toda Italia. Más de 1 millón de personas acuden cada año para rezar junto a su tumba, para pedir su ayuda, para agradecerle, para encontrar paz. Cada 22 de mayo, día de su partida al cielo, miles de fieles llevan rosas en su honor, recordando aquel milagro de invierno, aquella flor imposible que desafió la nieve y floreció como símbolo del amor de Dios. Santa Rita es más que una figura del pasado. Su mensaje sigue vivo. En un mundo lleno de ruido, ella nos recuerda el valor del silencio. En medio de la venganza, ella eligió el perdón. Donde otros vieron muerte, ella vio redención. Su vida es un eco del Evangelio que resuena en cada alma que sufre, en cada corazón roto, en cada oración desesperada que no encuentra respuesta inmediata. Hoy, hay altares dedicados a Santa Rita en todos los continentes. Iglesias, conventos, hospitales y hogares que llevan su nombre. Madres le rezan por sus hijos. Mujeres maltratadas encuentran en ella un ejemplo de fortaleza. Personas enfermas confían en su intercesión. Y quienes ya no tienen esperanza, descubren que en ella aún hay una posibilidad. Su imagen, con una espina en la frente y una rosa en la mano, es un recordatorio de que el sufrimiento y el amor pueden coexistir, y que a veces, solo desde lo más profundo del dolor, brota la mayor de las gracias. La espina representa el dolor que llevó en su carne por amor a Cristo. La rosa, el milagro de la fe que florece incluso en el hielo del invierno. Santa Rita no es solo una santa de casos imposibles. Es un modelo de vida. Su espiritualidad se resume en 3 palabras: amor, perdón y esperanza. Amor por Dios y por el prójimo, incluso cuando el prójimo hiere. Perdón radical, capaz de romper siglos de odio. Y esperanza, no basada en promesas humanas, sino en la certeza de que para Dios nada es imposible. Hoy, su voz sigue viva en las oraciones que se elevan a ella desde rincones lejanos del mundo. Y su ejemplo sigue guiando a quienes, como ella, caminan por senderos oscuros buscando una luz. Porque si hay algo que nos enseña Santa Rita de Casia es que no importa cuán desesperada sea la situación, cuán cerradas parezcan las puertas o cuán roto esté el corazón, si uno se aferra a Dios con fe sincera, incluso las rosas pueden florecer en invierno.